Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo más que nada por nuestro público puntual, que sí que lleva esperando aquí un buen rato. Y entonces vamos a reanudar esta tarde con dos conversaciones y esta primera conversación está guiada esta vez por el pensador que, como decía esta mañana, es Édouard Glissant, ¿no? El poeta y filósofo martiniqués que propuso sustituir la idea de identidad única y cerrada por la de una idea de identidad relacional, hecha de contactos, de fricciones y de intercambios, una identidad que no teme al otro porque sabe que solo existe en relación con él. Y nuestros dos invitados saben perfectamente cómo articular esa fraternidad que no exige uniformidad, que no pide que nadie renuncie a lo que es para pertenecer. Están con nosotros, por tanto, Lauren Beukes, que es escritora, que es periodista sudafricana y escribe desde una sociedad que lleva décadas intentando reparar sus fracturas y sabe que la reconciliación no se decreta, sino que se construye con paciencia, con honestidad, con la disposición de mirar al otro sin borrar lo que ha ocurrido entre nosotros. Y su literatura no resuelve las tensiones, sino que las habita, las hace visibles, las convierte en materia de pensamiento y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Lauren. Muchas gracias también a Mohamed Bouraiza, artista visual, para mí referencia de una transformación, de comprender la importancia de la imagen hoy en día, y su trabajo forma parte de una pregunta que también es muy camusiana, que es ¿quién tiene el poder de representar y quién queda fuera de ese poder? Mohamed ha dedicado su práctica a devolver dignidad a lo que las imágenes del mundo suelen invisibilizar, sin sentimentalismo, sino con una precisión que es en sí misma un acto político. Y con ellos dos os dejo. Muchas gracias. Thank you for having me. It's a real privilege to be here. I don't know what's happening. Can I get tech people to help me out here? I don't know why this isn't working. ¿Me pueden ayudar los compañeros de audiovisual? Vale, genial. Soy Lauren Beukes, soy escritora y hoy les voy a hablar de Ubuntu, que no es la lengua de Soy programación, sino de la narración de los animales, comunidad y resistencia Lauren creativa. y voy a Soy hablar de sudafricana Ubuntu. y esto me ha dado una perspectiva muy interesante acerca Crecí del mundo bajo el apartheid y eso ha y moldeado también mi acerca forma de de cómo entender el hemos mundo y también luchado como contra periodista y el novelista. apartheid. Soy escritora también y Soy considero que también quizá tengo algún sesgo. Creo que la escritora narración es y creo que hay una cita que me encanta de Muriel Rukeyser que dice: el mundo está hecho de historias, no de átomos. Somos, por lo que sabemos, los únicos animales que cuentan historias. Lo digo en sentido alegórico y metafórico. Así que, bueno, aunque los elefantes pueden llorar a sus muertos y planear venganza, no se presentan a sí mismos como personajes de libros infantiles neocoloniales. Y las orcas viven en manadas patriarcales, pero pueden enseñarse unas a otras a hundir yates.
Y las orcas y los elefantes también tienen la menopausia, como nosotras. Son las únicas especies que hacen esto. La cuestión es que podemos ver que las orcas también llevan salmones muertos en la cabeza como una tendencia de moda, como si fuera un sombrero. Y es asombroso, pero no es el contar historias como lo hacemos los humanos. Killer whales are not telling stories about humans, visiting the humans 20,000 leagues above the sea. We use stories a way of No vemos a las orcas contando historias sobre las 20.000 leguas por encima del mar. Tenemos historias en los seres humanos en los que se encuentran, por ejemplo, a dioses que desataban tormentas, ya fuera Thor en la mitología nórdica o el pájaro del rayo en la tradición oral zulú o Raijin en Japón, antes de comprender la ciencia de los sistemas meteorológicos. Las personas que colonizaron el continente africano se contaban a sí mismas unas historias sobre cómo los pueblos a los que invadían eran inferiores y menos que humanos. Se contaban esa historia diciendo que no eran como los africanos, no eran como ellos. Lo que me encanta de ser sudafricana es que he visto de primera mano cómo podemos cambiar la historia. Así que tras 400 años de colonialismo en los que se esclavizó y masacró a la gente y casi un siglo de apartheid en el que se torturó y asesinó a la gente, se le negó el derecho a la educación y al voto. Y nosotros pudimos cambiar la historia. Votamos nuestras primeras elecciones democráticas después de un referéndum y me encantaría que todo el mundo pudiera hacer esto porque reiniciamos nuestro país desde cero y podemos decir, esto no funciona. Tenemos que reconstruirlo. Ahora tenemos una de las constituciones más progresistas del mundo. Y esto se pudo hacer en base al espíritu de Ubuntu. Sudáfrica es un país fantástico. Tenemos, como digo, una de las constituciones más progresistas del mundo. Fuimos los quintos en ratificar el matrimonio homosexual y además consagramos el aborto como derecho constitucional en 1996, aunque Francia ha intentado reclamarlo hace poco. Pero al mismo tiempo no podemos eliminar los problemas que tenemos. Tenemos la tasa de desempleo del 31%, 57% entre los jóvenes. Somos el quinto país del mundo con la mayor índice de violencia de género y el coeficiente de Gini más alto del planeta, que es la brecha entre ricos y pobres. No hubo una revolución violenta y fue fantástico tener a sudafricanos como Nelson Mandela, fantástico e inspirador. Y ahora, sin embargo, tenemos a este idiota. Y parece que no ha tomado nota del espíritu del Ubuntu. Recientemente declaró lo siguiente: la empatía es la debilidad, la mayor debilidad de la civilización occidental, al contrario de las cosas que decía Mandela, como esta frase. Y creo que esta es una de las razones por las que Sudáfrica es conocida. Como digo, la democracia de Sudáfrica se basa en el principio del Ubuntu, que significa humano y sobre todo significa que una persona es persona gracias a los demás, es decir, en ese espíritu de yo soy porque nosotros somos. Es decir, somos humanos por nuestra relación con los demás. Se trata de una manera fundamental de ver el mundo, en lo que somos y en lo que cómo nos debemos los unos a los otros. Estamos hablando de lo que podemos hacer y las soluciones que podemos encontrar, así que me gustaría compartir algunas de mis reflexiones.
Estas son las lecciones. En primer lugar, de nuestra historia con el apartheid. La primera, las historias son peligrosas. Por ejemplo, la idea de que los inmigrantes son el problema. Podemos luchar contra las historias que son armas. En Sudáfrica tenemos un activista muy conocido, John Kony, un actor que aparece como el rey de Wakanda en Pantera Negra y perdió un ojo porque en los 80 participó en muchas performances y teatros criticando al gobierno. Aquí tenemos a John Kony y perdió un ojo por la policía secreta del apartheid que le propinó una paliza tras una representación. Estos son grandes riesgos que se asumieron en Sudáfrica. Pero se puede ser más creativo con las historias. Otra lección importante es que los fascistas son estúpidos. El apartheid prohibió muchos libros, por supuesto las memorias de Nelson Mandela, así como libros sexuales, Lolita, por supuesto, y también prohibieron, por ejemplo, Black Beauty, Hermosura Negra. Era un libro sobre caballos, pero no podían permitir que estas dos palabras fueran juntas, belleza o hermosura y negra. Es un ejemplo que me encanta contar y es el de la serie de V, una serie en los 80. Yo era muy pequeña y me encantó la serie. Eran extraterrestres que llegaban y que parecían que eran amigos nuestros, pero luego comían ratones y descubrimos que también comían seres humanos y se quitaban la cara y eran reptiles por debajo. Y esto fue censurado y yo le pregunté a mi madre ¿por qué? No lo entendía. Mi madre me dijo que era porque los humanos que luchaban contra los extraterrestres se llamaban los luchadores de la libertad. Pero luego, y era el mismo nombre que se autodenominaban el grupo de los luchadores contra el apartheid. Pero luego descubrí que en realidad fue porque en esa época el presidente del apartheid en esa época era Botha y era conocido como el gran cocodrilo. Era tan egocéntrico que pensaba que era propaganda estadounidense contra él, el que fueran reptiles los alienígenas de esta serie. En realidad, lo que podía ser más peligroso para el apartheid entonces, en mi opinión, era el show de Cosby, porque mostraba que había personas de clase media que eran abogados o tenían profesiones liberales y podían ser personas normales como nosotros. Y ese es el poder de las historias que quiero reivindicar. El problema es que los fascistas quieren que nos convirtamos en estúpidos. Voy a contar esto rápidamente. En Sudáfrica teníamos un sistema educativo aparte para las personas negras, para que fueran solo obreros y trabajadores y que no pudieran desarrollar ideas importantes. Era la educación Bantu. Y la IA y los modelos de lenguaje y la inteligencia generativa son el equivalente de la educación Bantu hoy en día. Es lo que quieren los dioses de la tecnología. Aunque cada uno de nosotros vivamos en nuestro propio país, estamos viviendo en la Teclandia de Estados Unidos. Estamos sometidos a todas las redes sociales y a la agenda de Estados Unidos. Al utilizar la IA, estamos
cogiendo su propaganda y su falta de información y estamos aprendiendo a dejar de pensar. Aquí tenemos algunas frases que he encontrado. Todo el mundo hace trampas durante la universidad. Vemos que se crea falta de información, información falsa. Esto se está utilizando por parte de la propaganda de la derecha, de extrema derecha. Está también teniendo un impacto en los adolescentes, como los suicidios. Hay mucha misoginia en línea. Y es algo terrible. Por favor, que nadie utilice la IA. Esto es genial, que dice. Un humano que se vuelve loco poco a poco en una gran empresa, bueno, pues es un usuario mensual. Lo vemos aquí. Aquí tenemos una máquina del siglo XVIII para jugar al ajedrez. El desarrollo de la tecnología es fantástica, pero lo cierto es que ahora los keniatas están siendo utilizados para analizar ChatGPT y sufren mucho, están siendo explotados. Vemos que en Microsoft había 700 ingenieros que estaban haciéndose pasar por la IA y esto es incluso peor. Esto es algo que pasó el año pasado. Había un avatar que responde a las preguntas, pero no es real. Lo que tenemos que hacer es hablar entre nosotros, no con un avatar que pretende, que está haciendo como si fuera humana, haciéndose pasar por humana. La lección 4 es que debemos cuidar los unos de los otros. Yo paso mucho tiempo sintiéndome abrumada por la situación terrible en Sudán, en el mundo, en Irán, en Ucrania. Y es realmente fácil sentirse abrumado, pero tenemos que mirar a la comunidad, tenemos que cuidar de nuestros amigos, nuestras amigas. Yo formo parte también de la comunidad de ciencia ficción y participé en EasterCon, una convención en Irlanda, y acababan de aprobar una ley en la que se prohibía a las personas trans utilizar el baño en el Reino Unido. Y Janet Neye y yo decidimos organizar una subasta benéfica y hubo muchas personas que empezaron a vender artículos que pudimos vender en esa subasta. Y los organizadores se ofrecieron a donar la misma cantidad que nosotras pudiéramos recaudar. Y al final, estas son algunas de las cosas que incluimos en la subasta, cosas fantásticas que fueron donando muchas personas. Esta copia firmada que se vendió por miles de libras y acabamos consiguiendo 20.000 libras para organizaciones benéficas trans en Sudáfrica y en el Reino Unido. Y luego organizamos una segunda edición con 14.000 libras de donaciones. Y eso demuestra que si trabajamos juntos, podemos conseguir cosas. Mi última lección es sobre la importancia de hacer espacio. Mi amigo Luyanda Unati Lewis y yo habíamos preparado una charla parecida a esta en Londres. No ha podido venir. Mi amiga no ha podido venir, Luyanda, porque está grabando una serie de Netflix, pero también porque no tiene un visado Schengen válido. Por los problemas de visado, estamos excluyendo a muchas personas. Sí, yo que soy de Sudáfrica, tengo que vivir en Occidente para poder participar en el panorama cultural. Y aquí tenemos otro ejemplo de esto que afecta también a la política. En Montreal se organizó una conferencia mundial sobre el SIDA y VIH en 2022. Esta
epidemia afecta de manera desproporcionada a África y allí, desgraciadamente por esto, tenemos un gran número de expertos, científicos, epidemiólogos, activistas, pero cientos de delegados africanos se les denegó el visado. E incluso el director de ONU, Sida, la directora, por pocas consigue subir al avión. Y esto es algo que nos impedía participar en una reunión clave para un problema grave para nuestro continente. Y es fundamental que se incluya a las personas en todo este tipo de conversaciones, pese a las dificultades de financiación. Y por último, quiero decir, en mi última diapositiva, que hubo unos incendios terribles en Alberta y tenemos estos vídeos en YouTube de 300 bomberos sudafricanos cantando y bailando en el aeropuerto. Y yo dije, es fantástico, esto es Ubuntu. Pero entonces yo me planteé, ¿cómo consiguieron sus visados? Tenemos que formar parte de la conversación, pero no solo cuando vamos a apagar incendios, sino siempre. Let's go. Là en français, hein. Donc ceux qui parlent pas français. Si no, voy ya a seguir en francés para aquellos que no lo hablen. Cojan su aparatito, por favor. Muy bien. Bien. Muchas gracias por su presentación. Me ha permitido pensar mucho mi presentación que voy a hacer ahora. Y en principio iba a ser algo sobre mi trabajo y francamente no sé ahora mismo si voy a entrar o más bien hablaros directamente del por qué parece que debamos hablar de fraternidad, ¿verdad? Y yo me había organizado en base, en fin, no sabía muy bien qué hacer, es decir, a ver, no tengo una presentación como tal, pero en fin, me voy a presentar. Yo soy Mohamed Bourouissa, yo soy artista plástico. Espero que se va a lanzar el vídeo rápidamente. No sé, a ver no sé si lo que voy a decir está relacionado con lo que vaya a ver en la imagen. Ya veremos. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sí? Dice el ponente. Venga, ya está. Yo había lanzado efectivamente una serie de que lo que estaba haciendo en mi trabajo, Periferia, el trabajo que había hecho en 2006. Vaya, yo tengo eco con la traducción. Quizás me tenga que quitar la traducción. Bueno, empecé a hacer sí, es como si alguien me hablara en mi cabeza, un poco raro. Yo tomé esa foto para hablar de la periferia y que yo era argelino y que me había desplazado a Francia, hijos de inmigrante, literalmente, y yo hice toda una serie de fotos que habla y trabaja sobre esa tensión. Y luego lancé otro proyecto, Tiempo Muerto, que lo hice con un amigo que estaba en la cárcel. Y voy a pasar muy rápidamente porque finalmente no es lo que yo quisiera realmente comentaros. Aquí la cosa importante de esta película es que no hablaba de la amistad y para mí la amistad es algo que está un poco al corazón de todos esos temas, más allá de las imágenes que se puede ver, porque me habían dicho, bueno, sí, muy buena fotografía, está muy bien, pero a mí lo que me importaba más en este trabajo en realidad era más bien las relaciones que yo tenía con mis amigos, o quizás no amigos, sino personas que podía encontrar y me permitía esa imagen y era toda esa energía la que yo quería coger. Por eso, cuando vemos esos mensajes y esas fotos, es esa relación que mi amigo estaba en la cárcel, yo estaba afuera y toda esa relación era el corazón mismo de este vídeo. Y es un poco para mí personalmente lo que me interesé de este proyecto y de todos aquellos que he podido hacer desde entonces. Es esa relación que yo mantengo con alguien. Por eso me parece tan importante hablar de la fraternidad, porque no me gusta mucho esa palabra, e incluso me emborracha un poco esa palabra. Pero bueno, en fin, he hecho también mucho proyecto en torno al jardín y los jardines, y quizás mucho más asociado con el contexto, no lo sé.
y yo me fui a Argelia. Yo vengo de la ciudad de Villars, está a 50 kilómetros de Argel, y en este hospital donde yo nací, y ahí, sí, mire, le voy a hablar también sí, tú mismo has hablado de que nosotros, ¿de dónde vienen todas esas ideas que nos machacan y demás? Bueno, pues provienen efectivamente de Orilla, que no sé quién es Bobino, porque podemos hablar de Glissant, de Edouard Glissant, o no hablamos de Ambranson. Hay que saber de dónde arrancamos los temas. No me importa seguir hablando tal cual. Entonces, muy interesante este hospital de Villars. Y François Non se llama ahora este hospital porque él trabajó ahí en el 1953 durante 3 años, y lo que interesa esa historia es que este hospital se creó en 1923 por alguien que se llama Antoine Porot, y ahí en Saint-Alban, en Francia, eran todas las nuevas técnicas para la psiquiatría, cómo cuidar las personas mediante la terapia, la música, los dibujos, y se cogió todas esas técnicas para curar las personas, se toma, sí, pero con teorías que luego se iniciaron por Antoine Porot al interior del hospital. ¿Por qué os digo esto? Porque en realidad, cuando Antoine Porot lanza esta psiquiatría, ¿qué ocurre? Que inmediatamente las personas empiezan a dialogar, y quizás me equivoco un poco en la palabra y me falta un poco en vocabulario, pero es para deciros que finalmente él dice, no podemos curar a esa persona porque no entendemos el lenguaje, y esa teoría entra en la conciencia general. No, no te puede ir, no te vayas, por favor, eso no se hace, no. Venga. No, estoy haciendo una broma, tranquilos. Haz lo que tú quieras, no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Venga, vuelvo otra vez al relato. Por lo tanto, en la conciencia general de todos los enfermeros está esta idea básica, y de esta manera consiguen que podamos, digamos, se puede curar, pero dicen, como son indígenas, ellos no tienen capacidad para entender los conceptos, y algo me parece terrible que los enfermeros tuviesen esto en el pensamiento. Son enfermeros coloniales, obviamente. Eso estaba en la cabeza de ellos. Los indígenas no se pueden curar porque ellos no entienden. Pero yo me encontré con un paciente. Cuando Fanon ve lo horrible que está todo, empieza a trabajar en torno a esos grupos de la etnopsiquiatría, y esto va a permitir a las personas de analizar la cultura del otro para finalmente poder curarlo. Y tiene un enorme éxito. Y a través de esto también se hace militante. Eso es lo que le ha permitido escribir, y se comprometió también y mucho en la guerra de Argelia. Y luego toda la clínica que ha lanzado Fanon con el señor Azoulay, pues ha tenido éxito. Y el señor Bouamé fue un paciente torturado que tenía problemas psiquiátricos, y llegó en ese hospital en los años 60, y un poco pues se beneficia de lo que había hecho Fanon, y durante 40 años se queda en ese hospital, y yo tuve la suerte de hacer un proyecto con él. ¿Cómo hice este proyecto? Descubrí dentro de ese hospital algo que me fascinó: las construcciones de madera. ¿Veis ahí esa estructura de madera que yo repito y mantengo en mi memoria? Porque me he convertido en una especie de guardián del conocimiento. Esta persona se había convertido en un jardinero a través de esa terapia, y poquito a poquito ha podido empezar a pensar la estructura de un jardín, a imaginarla, y he querido hacer un trabajo de salvaguardia de lo que conseguía este paciente. Siempre hay una relación entre el médico y el paciente, pero yo aquí no quería representar esa autoridad. Y ahí hay este señor
que mantiene ese conocimiento. Tiene 84 años cuando empecé a trabajar con él y yo lo que le dije, yo quisiera pues simplemente salvaguardar este conocimiento, no teórico, pero sí de su experiencia personal, de sus conocimientos y de sus habilidades manuales, pero también de su propia experiencia respecto a su cuerpo en esas terapias. Y es lo que me impresionó en la estructura de madera, de cómo yo me podía desplazar y parecía como un espacio mental lo que representaba este señor. En fin, no se puede ver ahora, hay una película, se ve algunas imágenes simplemente aquí. Y con él, cuando yo me fui a Liverpool, yo dije, tú no me quieres, te voy a pedir que me enseñe ese conocimiento. Y gracias a él he podido construir este jardín también en Liverpool, gracias a esa experiencia de este paciente. Y una vez más vuelvo al tema de las relaciones, que quizás cuando nosotros hablamos, no me gusta la palabra fraternidad, pero sí amistad, qué tipo de relación podemos establecer y cómo la amistad es un término más íntimo y nos permite hacer una relación más de iguales y no de manera vertical. Se construyó, por lo tanto, este jardín. Luego tuve otra relación con otra persona de la experiencia que tuve gracias a Bulamed y a la construcción de este jardín que era precisamente las plantas. Por lo tanto, ahí, en este proyecto, y cuando digo esto, no es una broma, me da la sensación que haciendo esto en Liverpool había realmente ese sentimiento de estar en comunicación con las plantas. Obviamente no le hablaba ni le preguntaba cómo iban, no era esa la idea, pero sí de establecer esa relación de que algunos seguramente tienen esa relación con la planta o con el otro, con lo otro. Y eso no solamente concierne el humano. Y digo esto porque yo vengo de París y esa relación con las plantas, pues yo francamente le puedo decir que al principio me importaba un pepino, y perdón que sea tan vulgar, pero poco a poco con esa relación que mantuve y construyendo ese jardín, me di cuenta que era más bien un tema que tocaba el objeto más que el sujeto. Y yo, la planta, pues realmente me parecía algo como muy objetivo, como hicieron en esos hospitales con los argelinos o esos indígenas que al parecer no tenían concepto mental. Bueno, pues yo con las plantas intenté captar las pulsiones de la planta y establecimos un estudio de sonido, el sonido de la planta, como si pudiésemos percibir a través de los sonidos sus latidos. Hicimos diferentes proyectos. Aquí paso a otro barrio de mujeres, que es una obra que he realizado. Termino con esto, no se preocupen. Barrio de mujer. Poco a poco yendo, yo he empezado para la fotografía por el jardín y luego por esta pieza sonora de la planta y volví al teatro y a la dimensión de la obra donde puse o construí esa obra con Luis y Diana y ver con ella cómo podíamos también intentar de esculpir el cuerpo y que tenía que ver directamente con la respiración y lo vivo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando hice Tiempo Muerto me invitaron a hacer otro proyecto en torno a la cárcel y también me interesé porque hay muchas cosas de la figura masculina. Pero yo también me planteaba esa misma pregunta, ¿y qué pasaba con las mujeres en la cárcel? Y durante un mes y medio
hicimos una serie de talleres en el hospital y pudimos hablar con muchas detenidas y pudimos montar esta obra de barrio de mujer a través de diferentes representaciones. Una chica que entraba efectivamente y se habla de la relación de la amistad, de cómo nos atraviesa y cómo nos cambia las personas que conocemos. Bueno, este es lo último que quería enseñarle. Vuelvo con mi nota y creo que he terminado. Esto es lo que quería decir. Pero bueno, muy rápidamente, si me permiten, para reaccionar, porque es cierto que hay algo. Hay un proyecto del que no he comentado. A ver, lo voy a decir. Es el de Saja Museo. Yo hace 5 años que estoy trabajando con un grupo de palestinos y hemos construido un museo virtual donde intentamos mostrar el trabajo de los artistas y las obras que se han destruido, que son muchas. Y para mí este tipo de proyectos se constituye siempre en grupo, que son formas de resistencia a lo que ocurre fuera, como dice una amiga. En realidad, toda mi práctica descansa sobre esto, cómo hacer visible cosas o al menos una forma de resistencia. No sé si realmente es esto lo que ocurre, pero bueno, son intentos para no dejar que desaparezcan cosas sin más. Y también algo que viene de la pura dignidad, la necesidad también de mostrarlo. Bueno, he terminado. Venga, lo dejo ahí. Gracias. Mohammed, I wanted to ask you, do you think Attends, il faut que je prenne mon truc là pour traduire. Pour que je comprenne bien les questions, parce que je peux les comprendre en anglais, mais bon, si on veut bien. Entiendo las preguntas, las podría seguir en inglés, pero bueno, prefiero coger la traducción. Quería preguntarte hasta qué punto el hecho de haber nacido en Argelia y ser un extranjero, en cierto modo, en París, ha definido tu obra. ¿Tienes una perspectiva distinta por esta causa? Moi, je me sens pas étranger déjà d'une en France. Yo no me siento extranjero en Francia. Esto es lo primero. No me siento. Y aunque efectivamente nací en Argelia, llegué muy prontito a Francia. Así que no tengo la sensación de que sea un extranjero en Francia. Es más bien la mirada de los demás, la mirada que tienen los demás, pero yo no tengo esa sensación. Es la proyección que los otros tienen o hacen lo que puede dar esa sensación. De hecho, estoy luchando contra esas ideas, esas proyecciones. ¿Esa era la pregunta? Sí. ¿Qué hacemos ahora? Creo que en mi caso llevo 4 años en Gran Bretaña y el hecho de llevar ese tiempo ayer y siendo sudafricana y siempre veo el mundo desde mi perspectiva, ¿no? Todas mis novelas, constantemente estoy escribiendo acerca de la segregación, racismo. Es algo que me preocupa muchísimo, la justicia social y quien me han definido como persona y mi obra también, sí. ¿Era una pregunta? ¿Era una pregunta? No, sé no. si era una pregunta. Yo creo que el racismo Yo creo que el racismo o la segregación, como francés de origen argelino, es algo que estás viviendo de manera permanente. Hice un corto en torno a la génesis de la violencia que me llevó, es un proyecto que hice de manera paralela en un momento dado, pero eso
es que en realidad no tenemos las suficientes armas para luchar contra eso. Hablamos de Camus, pero hay alguien que es terriblemente importante en mis reflexiones y es Fan. Y voy a decir el porqué. Fan fue es alguien a quien se ha excluido de la historia francesa, porque en su libro dijo que había que matar a los colonos y por eso se le ha excluido. Y no sé si eso es peor que decir que los indígenas no pueden acceder al mundo de las ideas. Hay mucha violencia en estas frases. En aquel momento, además, las torturas y los muertos marcaban un contexto. A mí Fano me afecta de una manera y es porque estamos hablando de una persona negra que vive en Francia, que estudia en Francia y que en un momento dado y por por una cuestión de azar tenía que ir a Senegal, tenía que ir y al final termina en Argelia y solo porque no tenían sitio en Senegal y lo mandan a Argelia. Es, es- él está hablando de piel negra y se enfrenta con otra alteridad, y que eran los argelinos. Y se plantea que el tema de la opresión no se sitúa única y exclusivamente alrededor de lo que es el color de la piel. Igual es una cuestión muchísimo más global. Y es por ello que Fano es alguien que me encanta. Yo me deslizo. Pero a mí creo que hay una explotación de lo que es deslizable, de lo que es móvil, de lo que es un poco líquido para que se convierta en aceptable. Y es verdad que Fano me permite posicionarme no como mi posición solo de argelino, sino que me permite posicionarme de otra manera. No responde a la pregunta, pero quería hacer ese comentario. Está muy bien. Should we open up to the audience? Yeah. ¿Abrimos el turno de preguntas con el público? Hola, gracias por vuestra presentación. No sé por qué he pensado en el otro como cuando el otro es el enemigo, ¿no? Y cómo nos ve como enemigos y cómo crece la fraternidad o nace la fraternidad desde la mirada del enemigo. Quería saber vuestra opinión respecto a ese tipo de otro. I don't think as soon as you make the other the enemy, I think you Si haces stop. del otro el enemigo, ya no interactúas con las personas, obviamente. Es la paradoja de la tolerancia. Hay que ser intolerante, hay que ser tolerante con la intolerancia, ¿no? Y si hay que ser capaces de entablar puentes y no voy a tolerar que la gente diga cuestiones racistas o sexistas, misóginas, etcétera, pero no creo que la gente sea el enemigo, sino a lo mejor son problemas de nivel educativo o de, sin lugar a dudas, hay que fomentar siempre el diálogo. Yeah, I have some vengeance in my body. Bueno, guardo algunas formas de venganza en mi cuerpo, Can we cut that from the recording, please? pero esto no lo graben, por favor. Anything to add about the enemy? ¿Quieres añadir algo acerca del enemigo? We did say we ran out of things to talk about. We would make each other enemies. We'd have a rap battle. Podríamos tener una dialéctica, una batalla dialéctica y hacer de cada uno el enemigo, sin más preguntas entre el público. Now they want the rap battle. Ah, es que quieren la batalla, realmente es eso. ¿No? Bueno, pues ya estamos. Ah, sí, alguien por allí.
Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Voy a hablar en francés porque es mi lengua habitual. Joseph, ha dicho que la fraternidad para usted era una palabra que no va a utilizar o que no usted está pensando en porque le lleva algo vertical. Usted ha hablado de jerarquía. Entonces, ¿cómo podrías trasladar? No, lo he escrito porque la verdad es que expresarme con un micro me da un poco. Entonces estaba diciendo que la militancia es una opción, así que la pregunta que yo me hago, y es una pregunta para los dos, es cómo, habida cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo podemos utilizar esta amistad o cómo acabar con un sistema como puede ser el apartheid y que está fundamentado en la prohibición de poderlos elegir los unos a los otros. Tengo la sensación, y hasta mi posición de artista, tengo una posición de poder. Y además tengo que ser consciente de que tengo esa posición de poder. Yo no puedo decir a las personas, ven, no, somos iguales. Tengo un talento artístico y voy a trabajar contigo y vamos a estar a pie de igualdad. No, yo llego con mis intereses como artista y con mi posición en un contexto artístico donde ya tengo un reconocimiento. Así que voy a trabajar temas, pero si no soy consciente de mi posición de poder con relación a los demás, no además es una contradicción en permanencia, es una desigualdad. Y de esa desigualdad tengo que ser consciente y tengo que asumirlo y no puedo olvidar cuando tengo un diálogo con una persona. Llego, nada, y ¿qué le voy a decir al otro? ¿Somos iguales? No, es que eso no me chirría, porque no lo somos. Y en mi trabajo, y soy consciente, intento, sí, decir, efectivamente hay una desigualdad. Y si tú lo que dices es que somos hermanos, no. Y no hay más que ver las diferencias están claras. Así que antes de pensar en hablar de fraternidad, si no tienes en cuenta tu propia posición con relación al otro, es como no respetar al otro. Por eso hablo de amistad. Hay un conocimiento. Este señor, Mohamed, cuando hace sus estructuras, nos encontramos en el año 2013. Las descubro en 2013. 3 años más tarde intento volver a ver las estructuras y lo habían destruido. Esto quiere decir que las personas del hospital no tuvieron en cuenta lo que se había generado dentro de este hospital. ¿Y por qué? Si hubiera sido médico, lo hubieran tenido en cuenta. Si ese médico hubiera hablado de ese saber hacer, se hubiera mantenido. Seguramente esa estructura de madera no se hubiera visto de la misma manera, pero como era un paciente, parece como que no tiene derecho al espacio de saber. Y es por ello que mi trabajo y la película es que yo le digo al otro, enséñame lo que has construido, y aunque no lo has hecho en la escuela, aunque no tengas una titulación, pero hay un experiencia. Es ese nivel de conciencia que tenemos que tener si estamos en esa fraternidad. Es decir, ¿de qué hablas? Es básico. Para mí es importante que nos posicionemos de esta manera. Es siempre. Cuando eres blanco, parece como que es un poco más fácil. No, tienes un nivel social, parece algo fluido, parece algo natural, pero hay personas, estoy hablando de amigos, que no se dan cuenta que las cosas no son tan evidentes. Hay maneras de hacer, hay maneras de plantearse, hay códigos que muchas veces no conoces dentro de las estructuras del arte.
La fraternidad no puede hacerse fuera de una burbuja. Y lo estoy diciendo porque hay una teoría que me encanta de Glissart, una teoría matemática que está muy bien y que nos dice que hay un elemento matemático que se está frotando, está entrando en el contexto. Tú puedes estar en tu laboratorio fabricando lo que estés haciendo, tienes una experiencia, tienes resultados, pero si esa experiencia que tú estás generando la sacas de contexto, la experiencia no será la misma, porque se va a enfrentar a otro entorno que es diferente. I think for me it's about kind of picking up, being able to see other people's perspectives. Para mí es una cuestión de perspectivas. Hay que ser curioso, escuchar otras voces y dar también espacio para que se oigan las voces de otros. Es muy difícil, pero hay que dejar la mente abierta para ser capaz de cambiar nuestras ideas, nuestra mentalidad. En los años 2000 hubo un movimiento para desmontar las esculturas que había del apartheid en Sudáfrica, y los estudiantes de la universidad en Cape Town se desmontaron una de las esculturas y había muchas protestas en ese momento. La educación es algo esencial y está en nuestra Constitución, además. Y las protestas de los estudiantes se repetían día tras día. Y entonces, y ya hoy también, los estudiantes blancos se ponen para crear una barrera protectora por delante de los estudiantes negros, porque la policía suele pegar más a los estudiantes negros que a los blancos. Y en ese momento las manifestaciones consiguieron traer también a personas que estaban recibiendo salarios muy bajos. También tenemos una comisión de la reconciliación para conocer las cosas que ocurrieron durante la apartheid, los que un lado hizo al otro lado y al revés. Creo que se hizo mucho, pero fallamos en el sentido de que los blancos nunca tuvimos que pedir perdón, ni aceptar nuestra responsabilidad, asumirla, ni reconocer que tuvimos privilegios y que crecimos en esa utopía diseñada para darnos todas las oportunidades y privilegios a nosotros. Y creo que también algo muy necesario son las reparaciones. Se han recomendado las reparaciones, pero no se hizo porque el gobierno estaba en bancarrota. Las reparaciones realmente son esenciales para poder arreglar las cosas para todas las personas que han sido utilizadas como esclavos y para el continente en general. So thank you very much, both of you. I mean, like to rethink that. Muchísimas gracias a ambos. La reparación es algo maravilloso. Sí, y también es importante, muy importante, la reparación y también el ver que somos diferentes. Gracias a ambos.